Durante más de 50 años, toda una familia practicó el canibalismo en las montañas de Galicia y las autoridades lo ocultaron para no provocar un pánico nacional. Hola, antes de empezar esta inquietante historia, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Te encuentras en casa, en la calle o en algún lugar lejano, como las montañas gallegas donde transcurre nuestra historia? Déjamelo en los comentarios. Y si es la primera vez que andas por aquí, suscríbete al canal, porque como verás, esta familia escondía. Y lo que descubrirás te hará replantearte todo lo que creías saber sobre los lugares más sombríos de España. El viento gélido de julio latigó las montañas gallegas en el momento en que Miguel Álvarez se apeó de su Renault Clio de alquiler, sintiendo el choque entre el calor sofocante de Madrid y la niebla eterna de estos valles perdidos. Era verano de 2022, pero aquí, entre las montañas de la Serra do Currel, el tiempo se había detenido hace décadas. Miguel, 32 años, 8 años al servicio del mundo, dedicándose al periodismo de investigación histórica. Su editor le había encargado una serie sobre pueblos abandonados de España. Nada peligroso, pero que daría buenos números en la versión online. Pero mientras se abrochaba la mochila y comprobaba que su grabadora funcionara, Miguel no sospechaba que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más escalofriantes de la historia reciente de España. El pueblo de Pedrafita do Ceiro se extendía ante él como un esqueleto de piedra. Piedra, tejados hundidos, ventanas vacías que observaban como cuencas oculares, y el silencio que solo se halla en los sitios donde la vida se detuvo de repente. Según el INE, el último residente lo había dejado en 1987. Pero Miguel había escuchado rumores en foros de excursionismo sobre un anciano que todavía vivía en una cabaña cercana. Tras 2 horas de marcha por senderos cubiertos de maleza, Miguel avistó la cabaña. Era una cabaña sencilla de piedra y madera con humo saliendo de la chimenea. Un perro callejero ladró en la puerta, avisando a su amo. «¿Quién está ahí?». Una voz ronca gritó desde dentro. «Buenos días, soy periodista de Madrid. Soy Miguel Álvarez», respondió alejándose del can que le ladraba. La puerta se abrió lentamente, dejando ver a un hombre de unos 70 años, alto, encorvado, con barba gris descuidada y ojo azul penetrante. Llevaba un jersey de lana deshilachado y pantalones de pana sucios. ¿Periodista? «¿Qué busca un periodista por estos montes?», dijo el viejo, mirando a Miguel con desconfianza. «Escribo sobre pueblos abandonados de Galicia. Me dijeron que está familiarizado con la historia de por aquí». El hombre guardó silencio unos segundos como decidiendo si hablar o no. «Soy Manuel Su», dijo al fin. «Fui guardabosques durante 40 años. Si quieres saber cuentos de estos montes, más vale que. Prepárese para oír cosas que le harán perder el sueño». Miguel sintió un escalofrío de emoción profesional. Todo periodista conoce ese momento en que una buena historia se transforma en algo potencialmente genial. «¿Puedo invitarle a un café?», dijo Miguel. «¿Le importaría si grabo nuestra conversación?». Don Manuel lo observó de nuevo, asintió. «Entre, pero deje esa grabadora afuera. Lo que le voy a decir no es para oídos de máquinas». Él, en la cabaña, el aire olía a humo de madera y a hierba seca. Las paredes estaban llenas de mapas topográficos amarillentos y fotografías en blanco y negro de bosques y montañas. Don Manuel preparó café en una cafetera esmaltada sobre una estufa de leña, mientras Miguel inspeccionaba el lugar. «Mira esa foto de ahí», dijo don Manuel, señalando una imagen desvanecida sujeta con chinchetas.
La tomé en 1973, 2 años antes de que descubriéramos el infierno. Miguel se acercó. La fotografía mostraba un claro en el bosque con ruinas de lo que parecía haber sido una granja, muros de piedra derrumbados, tejados derrumbados y algo que parecía un pozo. ¿Qué descubrieron? Don Manuel vertió el café en 2 tazas desportilladas y tomó asiento frente a Miguel en una silla de madera que crujió bajo su peso. La granja de los López de Castañeda, una familia que llevaba más de medio siglo nutriéndose de carne humana. Las palabras resonaron como piedras en el silencio de la cabaña. Miguel se secó la garganta. Carne humana. Escúchame, chico. Yo estaba presente cuando la Guardia Civil abrió ese sótano. Vi cosas que ningún hombre debería ver, y lo peor es que el gobierno encubrió todo para evitar el pánico. En los diarios nacionales nunca apareció una línea. Don Manuel se puso en pie y fue a una vieja cómoda, abrió un cajón y sacó una carpeta amarillenta. He guardado esto por años. Fotos, documentos, testimonios. Nadie quiso imprimirlo. Los editores decían que era demasiado inquietante, que el público no estaba listo, pero usted parece diferente. Abrió la carpeta sobre la mesa. Las primeras páginas eran recortes de periódicos locales de 1975. Se pierden 5 estudiantes en las montañas de Lugo. La Guardia Civil refuerza la búsqueda. Familiares exigen más fondos para la investigación. Todo comenzó con aquellos jóvenes de Santiago de Compostela, continuó don Manuel. 5 estudiantes de biología que llegaron para realizar un trabajo sobre flora nativa. Se alojaron en el albergue de Samos el 15 de octubre de 1975. Al día siguiente partieron hacia estas montañas y jamás volvieron. Miguel hojeó las páginas, viendo imágenes policiales en blanco y negro. Una mostraba el interior de lo que parecía ser un sótano de piedra con ganchos colgando del techo y manchas oscuras en el suelo. ¿Cómo los encontraste? Las primeras búsquedas se concentraron en los caminos principales. Creímos que se había perdido o había tenido un accidente. Pero tras 2 semanas sin noticias, un pastor me dijo que había visto humo en la vieja granja de los López, abandonada desde hace décadas. Don Manuel se tomó el café y prosiguió. Los López de Castañeda habían habitado estas montañas desde tiempos inmemoriales. Eran gente extraña que casi nunca bajaba al pueblo. De niño, mi abuela me decía que no me acercara a sus tierras, que eran gente del pensé que eran supersticiones de vieja hasta que llegué allá con la Guardia Civil. La siguiente fotografía mostraba a varios guardias civiles de pie al lado de lo que parecían ser barriles de madera. ¿Qué contenían los barriles? Carne humana en salazón, brazos, piernas, torsos, todo cortado limpiamente como si fuera jamón, pero lo peor estaba en el sótano principal. Don Manuel pasó a una página que mareó a Miguel. La imagen, en blanco y negro y algo movida, mostraba claramente restos óseos humanos colocados de forma apiladas, como si fueran herramientas. Habían hecho cráneos en cuencos, fémures en martillos, costillas en cuchillos. Era como si hubieran creado toda una industria de procesamiento de seres humanos. ¿Cuántos familiares hallaron? 14 en total. Desde el patriarca Ramiro López, de 82 años, hasta su bisnieta menor, de 12, todos estaban involucrados, todos conocían. Don Manuel cerró la carpeta y miró a Miguel, pero aquí está lo que nunca se publicó, en el juicio, que tuvo lugar a puerta cerrada en A Coruña. Descubrimos que la familia llevaba más de medio siglo haciéndolo. No era solo supervivencia. Era costumbre, era ritual.
El viento afuera se intensificó y las ventanas de la cabaña crujieron. Miguel sintió un escalofrío que no era de frío. Costumbre. Hallamos un diario del patriarca Ramiro López, iniciado en 1912 con simples notas de cosecha y clima, pero desde 1918, en la hambruna que siguió a la Primera Guerra Mundial, las entradas se transformaron. Don Manuel se puso en pie y fue a la ventana, contemplando las montañas envueltas en bruma. Ramiro escribía acerca del secreto de la supervivencia. Según él, su padre le había revelado que la carne humana no solo alimentaba el cuerpo, sino que fortalecía el espíritu, que los López de Castañeda habían guardado ese conocimiento por generaciones desde la época de la Inquisición. Y las autoridades lo creyeron. Las autoridades creyeron lo que vieron. Más de 20 esqueletos humanos enterrados en la granja, herramientas de hueso, recetas manuscritas sobre cómo conservar y preparar la carne humana. Y lo peor, fichas completas de cada víctima con fechas, nombres si lo sabían, y notas sobre la calidad de la carne. Miguel necesitaba aire, pero no podía dejar de oír. ¿Qué pasó con la familia en el juicio? 8 fueron condenados a muerte, aunque Franco les conmutó la pena por cadena perpetua. Antes de morir, los otros 6 fueron condenados de 20 a 40 años. Pero aquí viene lo que me ha mantenido despierto por casi 50 años. No atraparon a todos. Don Manuel se giró hacia Miguel, sus ojos azules brillando con intensidad. Según cuentan los vecinos más ancianos, la familia era más grande. Al menos 3 de ellos escaparon a las montañas antes de que llegáramos y nunca los encontramos. Miguel durmió en el Hotel Rural de Becerra, a 30 kilómetros de la cabaña de Don Manuel, pero no pudo conciliar el sueño. Las imágenes que había visto, las cosas que había oído, se reproducían en su mente como una película de terror. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, tomando café y revisando sus notas. Lo que había encontrado superaba cualquier imaginación. No era un simple pueblo abandonado o una leyenda local, sino uno de los casos de canibalismo más documentados y sistemáticos de la Europa moderna. Y lo más inquietante se había mantenido oculto por mucho tiempo. Autoridades. Tras el desayuno, Miguel llamó a su editor en Madrid. «Puedo necesitar 2 semanas más, Pablo. Esto es más grande de lo que creíamos». «¿Más grande cómo? ¿Encontraste algún tesoro templario?», bromeó Pablo desde la capital. «Descubrí una familia que practicó el canibalismo ritual durante más de 50 años, y el régimen franquista lo ocultó todo. El silencio al otro lado de la línea se extendió durante unos segundos. Miguel, cuidado con las teorías conspirativas. Ya sabes lo que pasó con el caso de Pablo. Tengo fotos, tengo documentos, tengo testimonios de primera mano. Esto es real. Está bien, tienes 2 semanas, pero quiero una confirmación independiente. No podemos publicar algo así en la palabra de un viejo loco de las montañas». Miguel sabía que Pablo tenía razón. Necesitaba más fuentes, más información, más pruebas. Tras colgar, decidió su siguiente movimiento. Los archivos judiciales de A Coruña le costaron el viaje a la capital gallega. 3 horas por carreteras sinuosas. La ciudad le dio la bienvenida con su habitual aroma a mar y sus rascacielos de cristal que chocaban con la arquitectura del casco antiguo. Miguel ya había hecho sus pesquisas y sabía que los archivos judiciales de casos sensibles del franquismo se guardaban en el Archivo Histórico Provincial. La directora del archivo, Carmen Villanueva, una mujer de unos 60 años con gafas de media luna y porte de autoridad, cuando Miguel le contó lo que intentaba,
Su rostro se transformó. El caso López de Castañeda murmuró, quitándose las gafas para limpiarlas. Nadie ha preguntado por ese archivo en años. Entonces, ¿está ahí? Sí, pero está clasificado. Es uno de los documentos clasificados por el Ministerio de Justicia como sensible para la seguridad del Estado. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Seguridad nacional. Estamos hablando de un caso de 1975. Carmen lo guió a su oficina y cerró la puerta. Señor Álvarez, hay cosas que no comprende. El de López no fue un caso aislado. En la transición democrática se decidió archivar muchos casos de, digamos, comportamiento extremo en áreas rurales. El objetivo era impedir que algunas fuerzas aprovecharan estos relatos para desestabilizar el nuevo orden democrático. Pero eso fue hace casi 50 años. Lo sé, y yo, personalmente, creo que es hora de que la verdad se revele. Carmen se dirigió a un archivero metálico y lo abrió con una llave que portaba, colgado al cuello. Yo no puedo mostrarle estos archivos, pero hace unos años un detective privado llamado Eliseo Mendoza estuvo aquí por el mismo caso. Era un anciano jubilado que había trabajado como archivero en Madrid. Estaba obsesionado con eso. ¿Dónde puedo hallarlo? Murió el año pasado en condiciones extrañas, pero antes de morir legó toda su investigación a la biblioteca de la Universidad de Santiago. Tal vez encuentra algo de utilidad por allá. Carmen le entregó una tarjeta. Pregunte por la profesora Elena Vázquez en el Departamento de Historia Contemporánea. Ella archivó los papeles de Mendoza. El trayecto de A Coruña a Santiago le llevó poco más de una hora. La Universidad de Santiago de Compostela, con sus edificios de piedra antigua y sus patios llenos de estudiantes, era un mundo diferente al de las montañas oscuras en las que había empezado su trabajo. La profesora Elena Vázquez era una mujer, de unos 40 años, de cabello rizado y sonrisa amable, que se desvanecía al escuchar el nombre de Eliseo Mendoza. Eliseo era un tipo complicado, dijo guiándolo por los pasillos de la facultad. Inteligente, perfeccionista, pero obsesivo. Llevaba décadas estudiando crímenes violentos en la España rural del siglo XX. ¿Qué tipo de casos? Mayormente de supervivencia en tiempos de hambruna, pero también rituales. Bueno, rituales que la historia oficial ha omitido. Elena lo condujo a una sala de archivos en el sótano. Las paredes estaban repletas de estanterías metálicas repletas de cajas etiquetadas. En una esquina, alejadas del resto, había unas cajas rotuladas Colección Mendoza. Prohibido el acceso. Eliseo dejó instrucciones precisas. Estos archivos solo pueden ser consultados por investigadores con necesidad académica justificada y firma de acuerdo de confidencialidad. ¿Qué clase de pacto? Básicamente, que no van a publicar nada más sin permiso de la universidad y que entienden que el material puede ser inquietante. Miguel firmó los papeles sin vacilar. Elena destapó la primera caja. Dentro había carpetas archivadas por fecha y lugar. El caso López de Castañeda está aquí, dijo, sacando una carpeta gruesa. Pero escuche, Eliseo no se detuvo en los papeles. Hizo entrevistas secretas, tomó fotos no autorizadas. Autorizadas, incluso infiltraciones. La carpeta estaba llena de cientos de folios, documentos judiciales fotocopiados, transcripciones de interrogatorios, fotos de la escena del crimen y algo que hizo que Miguel se estremeciera. Hojas del diario de Ramiro López, el patriarca. Las primeras entradas del diario, de 1912, eran rutinarias.
Hoy plantamos las patatas del campo norte. La vaca morena parió lluvia esta semana, pero desde 1918. El tono se transformaba. 15 de marzo de 1918. El hambre aprieta. Los niños lloran por comida que no hay. Padre me ha mostrado el secreto que su abuelo le mostró en la guerra contra los franceses, la carne sagrada que nos sostendrá. Miguel siguió leyendo, con el estómago revuelto. 22 de marzo de 1918. El viajero lucense no aguantó. Sus gritos alertaron a los cuervos, pero nadie más escuchó. María ha hecho el estofado, como le enseñé. Los niños han comido por primera vez en semanas. ¿Se encuentra bien?, preguntó Elena. Miguel se había puesto pálido. Esto es una confesión total de asesinato y canibalismo. Continúe leyendo. Lo peor está por venir. Las entradas seguían narrando con detalles escalofriantes lo que Ramiro llamaba la tradición familiar. No era solo supervivencia. Era toda una filosofía. Ramiro consideraba que comer carne humana le daba vida y poder espiritual. Explicaba rituales qué partes del cuerpo debían comer primero, cómo preservar la carne, incluso oraciones que debían decir antes de cada comida. 5 de junio de 1925. Joaquín y Mateo ya saben lo importante que es nuestro regalo. Por la mañana temprano ayudaron a vestir al mercader de Monforte. Sus manos ya no tiemblan. La tradición continuará. Miguel descubrió una nota de Eliseo Mendoza adherida a esta página. Los hijos de Ramiro, Joaquín y Mateo, tuvieron descendencia. Según mi investigación, al menos 3 nietos sobrevivieron a las redadas de 1975. Eliseo pensó que algunos familiares habían huido, aclaró Elena. Se pasó sus últimos años buscándolos. Los encontró. Elena dudó antes de responder. Eliseo falleció en agosto de 2021. Lo hallaron en su departamento de Santiago, al parecer de un ataque al corazón, pero había señales de forcejeo en la habitación y faltaba parte de su última investigación. ¿Qué tipo de investigación? Archivos de los herederos vivos de la familia López. Eliseo había localizado a uno. Uno de ellos, Adrián López, que decía seguir viviendo en las montañas gallegas. Elena sacó otra carpeta de la caja. Estas fueron las últimas palabras de Eliseo antes de morir. Lo hallaron en su escritorio. La nota, escrita con letra temblorosa, decía: «Han encontrado mi rastro. Saben que los estoy acechando. Y Adrián López no es el único. Hay una red, una organización. El ritual continúa, pero ahora refinado. Se han adaptado a los tiempos. Si me pasa algo, busquen en el refugio de montaña de Samos, coordenadas 427 norte, 7300. Música. Dios nos ampare a todos». Miguel salió de la universidad con una prisa que nunca antes había sentido. Las coordenadas que dejó Eliseo Mendoza lo llevaban de nuevo a las montañas, a menos de 20 kilómetros de donde don Manuel le mostró las primeras pruebas. No era posible. Esa noche, en su habitación de hotel en Santiago, Miguel analizó mapas topográficos de la región. Las coordenadas coincidían con un refugio de montaña, abandonado en un lugar remoto, rodeado de bosques y barrancos. En los mapas el refugio aparecía como construido en los años 60 para alpinistas, pero cerrado oficialmente en 1978 por problemas de seguridad estructural. A la mañana siguiente, Miguel rentó un jeep en Santiago y volvió a las montañas. Esta vez iba más preparado: cámara profesional,
linterna potente, botiquín de primeros auxilios y GPS. También le había mandado un correo a Pablo con su ubicación exacta y le había prometido llamar cada 12 horas. El viaje a las coordenadas del liceo era más peligroso de lo que había imaginado. Tras aparcar el jeep en una pista forestal, Miguel tuvo que recorrer a pie durante 3 horas senderos apenas perceptibles. El bosque gallego se espesaba a medida que ascendía y la niebla perpetua le recordaba la naturaleza oscura de su investigación. Cuando llegó al orfanato, entendió por qué fue abandonado. La construcción de piedra y madera estaba en ruinas, el techo hundido, las ventanas destrozadas, pero lo más perturbador era que, a pesar de su aspecto descuidado, había señales evidentes de actividad reciente, cenizas aún calientes cerca de lo que había sido una fogata, latas de conservas y caminos recién transitados adentrándose en el bosque. Miguel sacó su cámara y empezó a fotografiar. Las fotos del exterior revelaban un edificio típico de refugio de montaña, pero cuando se acercó a las ventanas para fotografiar el interior, lo que vio le congeló la sangre. En el suelo de la habitación principal había huesos. No eran huesos de animales salvajes. Miguel había visto suficientes fotos forenses en los archivos del liceo como para reconocer huesos humanos cuando los veía. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero Miguel descubrió una ventana lateral lo suficientemente rota como para dejarlo entrar. Una vez dentro, el olor lo golpeó. Una combinación de humedad, descomposición y algo más que no pudo nombrar, pero que reconoció con náuseas de las fotos del sótano de los López. El refugio tenía 4 habitaciones. La mayor, donde había avistado los huesos desde la ventana, parecía transformada en una especie de taller. Había herramientas colgadas en las paredes, cuchillos, sierras, ganchos de carnicero. En una mesa improvisada con tablones y piedras, Miguel descubrió algo que confirmó sus sospechas: cortes recientes en la madera y manchas oscuras que no eran de sangre. En la segunda habitación descubrió lo que parecía un almacén: tarros de cristal repletos de un líquido conservante, bolsas de sal gruesa, cajas metálicas que no se atrevió a abrir. En las paredes había escrituras a mano, del estilo del diario de Ramiro López, pero mucho más recientes. Mejor conservación, 15 días en sal. Gruesa, y luego al ahumadero. Leyó en una de las notas: recuerda, nunca más de 3 desaparecidos por temporada. La Guardia Civil está más alerta ahora. Miguel lo fotografió todo, con la adrenalina y el miedo chocando en su sistema. Estaba fotografiando pruebas de que la tradición de los López de Castañeda había perdurado y alguien la estaba practicando en pleno siglo XXI. En la tercera habitación descubrió algo que cambió todo lo que creía saber sobre el caso. En una caja de cartón, debajo de mantas apiladas, descubrió identificaciones, cédulas, pasaportes, billeteras, relojes, joyas. Los nombres en los papeles no le sonaban, pero las fechas sí. Desaparecidos entre 2018 y 2021. Uno de los pasaportes le llamó la atención de inmediato. Era de Elena Ruiz Mendoza, una mujer de 34 años de Vigo. Miguel recordó el nombre: Mendoza. Quizá era pariente del investigador Eliseo. La foto del pasaporte era una mujer morena, sonriente, que, según los sellos de fecha, había en los meses anteriores a su desaparición. Pero fue en la cuarta habitación donde Miguel tuvo la prueba definitiva de que estaba en peligro mortal. La habitación estaba vacía.
a excepción de un escritorio improvisado y una silla. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto y en la página, con letra clara y fresca, las palabras que congelaron su alma. Ya viene el periodista de Madrid. Manuel Su debió guardar silencio. Hay que detenerlo antes de que publique. Algo. La tradición debe ser preservada. Debajo de la nota había una foto suya claramente tomada sin que él lo supiera, saliendo del hotel en Santiago esa misma mañana. Miguel supo en un instante que había sido engañado. Las coordenadas de Eliseo Mendoza no se habían dejado para beneficio de futuros investigadores. Habían sido cebo para atraer a cualquiera que siguiera la pista del hombre muerto. Y él había picado el anzuelo. Pasos en el bosque exterior. Lo trajo de vuelta a la realidad. Eran pasos pesados de al menos 2 personas que se acercaban intencionalmente al refugio. Miguel apagó la linterna de golpe y se acercó a la ventana por la que había entrado. A través de la ventana rota pudo ver 2 siluetas emergiendo del bosque. Uno era un anciano de unos 60 años, alto y robusto, en pijama. El otro era más joven, cuarentón, barbudo, y con una mirada que helaría la sangre a kilómetros de distancia. ¿Estás seguro de que está aquí?, oyó que el más joven preguntaba. Su coche está en la pista forestal. No tiene elección, respondió el mayor con acento gallego. Eliseo también se creyó muy astuto. Miguel sintió que el pánico lo invadía. Debía salir de allí, pero la ventana por la que había entrado era la única salida y los hombres se dirigían a la puerta principal. Miguel se dirigió en silencio a la habitación del fondo. Buscando otra salida, en la pared del fondo descubrió lo que parecía una ventana cubierta de tablones de madera. Las tablas estaban gastadas y en parte podridas. Con un poco de fuerza podría romperlos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. Miguel oyó el candado reventar. «Sabemos que estás aquí», gritó el anciano. «Solo queremos hablar contigo sobre la familia López, sobre lo que realmente sucedió en 1975». Miguel empezó a golpear en silencio. Los tablones que cubrían la ventana trasera con una de las herramientas que había visto colgadas en la habitación principal. La madera cedió lentamente, pero el sonido fue inevitable. «Está en la habitación de atrás», gritó el más joven. Miguel hizo un agujero lo suficientemente grande como para pasar y se lanzó por la ventana trasera justo cuando oía pasos corriendo hacia la habitación en la que había estado. Se adentró en el bosque sin mirar atrás, saltando sobre troncos caídos y, esquivando ramas bajas. Tras él oía gritos y pisadas pesadas que lo perseguían entre la maleza. Su única ventaja era que sabía en qué dirección aproximada había dejado el jeep, pero en el bosque gallego, con la niebla cerrando la visibilidad a pocos metros, era sencillo perderse. Miguel corrió lo que parecieron horas, deteniéndose para escuchar si todavía lo perseguían. Cuando llegó al jeep, sus pulmones ardían y su ropa rasgada por las ramas. Con las manos temblando, arrancó el motor y aceleró por la pista forestal hasta la carretera principal. De vuelta, en lugar seguro, Miguel se detuvo en una gasolinera y llamó a Pablo desde su celular. 305. «Pablo, necesito que esto salga ya. Mi vida está en peligro». «¿Qué pasó?» «Tu voz resuena. Me han estado siguiendo. Hay quienes siguen los pasos de la familia López. Canibalismo, asesinato, todo está todavía en funcionamiento y saben. ¿Quién soy? Miguel, relájate». «¿Estás seguro de que no estás exagerando, Pablo?», gritó Miguel. «Tengo fotos de huesos humanos frescos, archivos de personas desaparecidas,
evidencia de que esto está sucediendo ahora. No es una fantasía, es verdad. El silencio al otro lado de la línea se extendió durante unos segundos. Está bien, vuelve a Madrid inmediatamente. Trae todo lo que tengas y lo revisamos juntos, pero no publiques nada hasta que hayamos revisado todo. Miguel colgó y se dirigió a la autopista. En el año. Todo el camino de vuelta a Madrid estuvo mirando por el retrovisor, esperando ver un coche persiguiéndolo, pero había logrado escapar, o eso creía. Miguel llegó a Madrid a las 3 de la mañana, tras 8 horas seguidas al volante. Sus manos todavía temblaban cuando estacionó frente a su departamento en Malasaña. Todo el camino había estado tratando de procesar lo que había aprendido, y la conclusión era aterradora. No era solo un caso aislado de supervivientes de una familia asesina, sino toda una red, organizada que había estado en funcionamiento durante décadas. En su piso, Miguel vació su mochila sobre la mesa del salón, fotos, papeles, notas, todo lo que había logrado reunir durante sus días en Galicia. Lo ordenó todo cuidadosamente, creando el dossier más completo para mostrárselo a Pablo la mañana siguiente. A las 7, mientras hacía café, el timbre de su departamento sonó. Miguel se acercó al interfono con cautela. ¿Quién es Correos? Tiene un paquete certificado. Miguel no esperaba nada, pero era pronto para alarmarse por amenazas. Bajó a por él y descubrió un sobre Manila sin remitente que decía haber sido enviado desde Santiago de Compostela 2 días atrás. De vuelta en su departamento, abrió el sobre con cuidado. En el interior había una nota manuscrita y una pequeña llave de bronce. La nota decía: Señor Álvarez, si está leyendo esto, ha llegado más lejos que nadie en la investigación. Soy Elena Vázquez, Universidad de Santiago. Tras su partida, examiné con mayor detenimiento los papeles de Eliseo Mendoza y descubrí algo que me había ocultado incluso a mí misma. La llave abre una taquilla en la estación de Atocha de Madrid, la número 247. Eliseo había hecho un seguro de vida, por así decirlo. Tenga cuidado, no crea en nadie, ni en su propio periódico. H.B. Miguel observó la llave con emoción y miedo a la vez. Si Elena lo había mandado, eso quería decir que incluso desde Santiago había ratificado la peligrosidad de su investigación. A las 9 de la mañana, Miguel llegó a las oficinas del Mundo con todo su material. Le recibió en su despacho, una jaula de cristal desde donde se dominaba toda la redacción en su efervescencia matutina. «Parece que no has dormido en días», comentó Pablo, entregándole café. «¿Por qué no lo he hecho, Pablo? Esto es más grande de lo que pensábamos, más grande». Miguel extendió todas las fotografías sobre el escritorio de Pablo, las fotos del refugio, los huesos, las herramientas, los papeles de gente perdida. Pablo observó cada imagen en silencio, su rostro cada vez más serio. «¿Estás seguro de que estos huesos son humanos?» «Totalmente. Y no son viejos, Pablo, son nuevos. Hay gente desapareciendo y hay gente devorándola. Llamaste a la policía y explicarles que encontré canibalismo en un refugio abandonado mientras revisaba ilegalmente documentos clasificados. Lo primero que me van a preguntar es cómo llegué hasta ahí, y entonces todo el caso se va a caer». Pablo asintió entendiendo el problema. «Necesitamos otro tipo de mirada. Vamos a publicar la historia, pero inteligentemente. Iniciamos con la reseña histórica de los López de Castañeda, tomando como referencia documental a Eliseo Mendoza. Y eso está registrado y es verificable. Luego insinuamos que puede haber actividad moderna, pero
sin decir nada definitivo. Pablo, no creo que captes la urgencia. Esta gente me conoce. Me siguieron hasta el refugio. Si publicas algo que los exponga, van a ir a matarte. Miguel, estás en Madrid, no en las montañas gallegas. Estás seguro aquí. Pero Miguel no estaba seguro en ninguna parte. Tras ver a Pablo fue a Atocha. La caja 247 estaba abajo, en un lugar poco transitado, cerca de los baños. La llave abría. En el interior había un sobre grueso y una memoria USB. El sobre contenía papeles que marearon a Miguel, fotocopias de denuncias policiales de personas desaparecidas por toda España entre 1980 y 2020. Mapas con lugares señalados y lo más inquietante, una lista de nombres bajo el título Red de Protección Miembros Confirmados. La lista contenía apellidos familiares para Miguel: López, Castañeda, pero también otros como Mendoza, Souto, Vázquez. Junto a cada nombre había anotado: Sector Norte, Galicia, Centro, Castilla, Sur, Andalucía. Miguel enchufó la memoria USB en su portátil en una cafetería cerca de la estación. En ella guardaba videos de seguridad de distintos lugares, estaciones de autobuses, áreas de servicio de autopistas, refugios rurales. En los videos siempre eran las mismas caras: personas solas, mochileros, turistas extranjeros sin contactos. Cada grabación estaba etiquetada con fecha y coordenadas y al final, cada archivo tenía una nota: objetivo confirmado. Trasladado de sector N. Proceso completado. La enormidad de lo que estaba presenciando lo golpeó como un puño. No eran caníbales aislados ni supervivientes dispersos. Era una estructura organizada con áreas específicas que elegían a sus víctimas y actuaban en todo el país. El último archivo de la memoria USB era un archivo de texto que Eliseo había llamado Confesión Final. En él, el investigador contaba qué había pasado: los últimos 5 años de su vida infiltrándose en la red, haciéndose pasar por un simpatizante de sus prácticas, y había descubierto que la organización tenía tentáculos en las fuerzas del orden, en el poder judicial y en los medios de comunicación. No solo canibalismo, escribía Eliseo, es un sistema de control social por medio del terror y la costumbre. Piensan que comer carne humana les da vida y poder espiritual, pero, sobre todo, han creado una malla de seguridad que jueces, policías, periodistas, políticos locales, todo aquel que se acerque demasiado a la verdad es eliminado o comprado. Miguel se le secó la boca. Si Eliseo tenía razón, estaba en más peligro de lo que imaginaba. Y lo peor era que no sabía en quién podía confiar. El documento seguía: mi sobrina Elena está desaparecida. Era antropóloga. Estaba estudiando rituales antiguos en el norte de España. Sé que la han capturado. He intentado llamar a la policía, pero mis contactos en Madrid me dice que no me fíe de nadie del sistema judicial gallego. Si estás leyendo esto tras mi fallecimiento, la red me encontró. Busquen a Adrián López. Él tiene las respuestas, pero cuidado, no es un superviviente, es el líder. Miguel cerró el portátil y miró a su alrededor en el café. Por primera vez desde que había iniciado esta investigación, se sintió paranoico. ¿Cuántos de sus compañeros estaban en esta red? ¿Cuántas personas en Madrid estaban al tanto de lo que él había descubierto? Volvió corriendo a la sala de redacción de El Mundo. Tenía que publicar la historia antes de que la red pudiera reaccionar. Pero cuando llegó al trabajo, 25:52, estaba Pablo, con cara de funeral. Miguel,
tenemos un problema. Me llamó el Ministerio del Interior. Parece que alguien ha denunciado que estás buscando información clasificada sobre casos de seguridad nacional. ¿Quién lo ha informado? No me. Lo han expresado, pero me han recomendado suspender toda publicación referente al caso López de Castañeda hasta que el ministerio revise el material. El mundo se derrumbó sobre Miguel. Pablo, si paro de publicar estoy muerto, en serio. ¿Qué? Miguel le contó todo. La memoria USB, los archivos del liceo, la red nacional, la infiltración en el gobierno. Pablo escuchó en silencio su tono cada vez más desesperado, cada vez más preocupada. Miguel, si esto es cierto, entonces publicar esto nos pone en peligro a todos, no solo a ti. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué hago si no sabía que había una red de caníbales en España porque es peligroso? Sugiero que seamos listos. Vamos a viralizar la historia, pero no acá. Habla con medios internacionales, The Guardian, Le Monde, algún diario que no esté al alcance de esta supuesta red. Era una buena idea, pero Miguel no tenía tiempo. Si Red había podido llegar al Ministerio del Interior tan rápido, podrían llegar a él antes de que pudiera comunicarse con medios internacionales. Esa noche, Miguel no fue a su departamento. Se registró en un hotel con nombre falso y pasó la noche escribiendo toda la historia y iba a morir. Al menos dejaría un registro de todo lo que había descubierto. Pero mientras escribía, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mañana a las 10:000, Parque del Retiro, Puerta de Alcalá. Ven solo. Es hora de que sepas toda la verdad. A Miguel le quedó claro de inmediato. Era Adrián López. El jefe de la red quería verlo en persona. Miguel no durmió. Cualquier sonido del hotel lo sobresaltaba. Cada sombra que pasaba frente a la ventana le parecía una amenaza. Había logrado rastrear una red de caníbales a nivel nacional. Había reunido pruebas de sus delitos y ahora el jefe de esa red quería verlo. A las 9, Miguel llamó a Pablo. Voy a encontrarme con él. ¿Con quién? Con Adrián López, el capo de la red. Me ha citado en el Retiro. Miguel, eso es una locura. Es una trampa. Por supuesto que es una trampa. Pero también es mi única oportunidad de obtener una confesión de primera mano, la evidencia irrefutable. Y si me mata, he dejado copias de todo el material en 3 lugares distintos con instrucciones de que se entregue a la prensa internacional en caso de que me ocurra algo. Si me mata, la historia saldrá a la luz de todos modos. Miguel sabía que estaba arriesgándose la vida, pero también sabía que era su única oportunidad de resolver el caso de una vez por todas. Debía de ver a Adrián López, sacarle una confesión y revelar toda la red de una vez por todas. El Retiro a las 10 de la mañana ya estaba repleto de turistas, corredores mañaneros y madrileños paseando a sus perros. Miguel llegó 15 minutos antes de lo previsto y se colocó de manera que podía controlar la puerta de Alcalá. Llevaba su grabadora en él. En el bolsillo de la chaqueta hay una segunda grabadora de respaldo en la cintura de los pantalones. A las 10 en punto, Miguel vio venir a un hombre que reconoció de inmediato por las fotos del refugio. Alto, de unos 45 años, pelo entrecano, barba arreglada, vistiendo de manera casual, pero cara. No parecía un asesino caníbal. Parecía un hombre de negocios de fin de semana. «Señor Álvarez», dijo el hombre extendiéndole la mano. «Soy Adrián López de Castañeda. Gracias por venir». Miguel estrechó la mano con cuidado. «¿Por qué me llamaste?» «Porque creo que malinterpretas muchas cosas acerca de mi familia.
nuestra tradición y porque respeto a los periodistas que trabajan con ética. Adrián se adentró en el parque y Miguel lo siguió, con los ojos bien abiertos ante cualquier amenaza. Comencemos desde el principio, prosiguió Adrián. Mi bisabuelo Ramiro López no era un psicópata asesino, era un superviviente. Y lo que creó en aquellos años de hambruna no era solo una manera de comer, era una manera de vivir. Una manera de vivir en asesinato y canibalismo. Una ideología que considera a los humanos como animales y que, una vez que se rasga la civilización, solo quedan los más fuertes y los más listos. Se adentraron en una parte menos frecuentada del parque, en las inmediaciones del Palacio de Velázquez. Adrián se sentó en un banco y Miguel se sentó frente a él, a una distancia segura. La investigación ha sido increíble, dijo Adrián. Eliseo Mendoza era bueno, pero usted ha hecho más en 2 semanas de lo que él hizo en 5 años. Tú asesinaste a Eliseo. Eliseo murió de un ataque al corazón. Sí, hablamos antes, pero su muerte fue natural. Su corazón no pudo soportar la verdad completa. Miguel encendió discretamente la grabadora de bolsillo. ¿Y cuál es esa verdad completa? Adrián se sonrojó y por primera vez Miguel vio algo real en sus ojos, perturbador en apariencia. Pero sabe, no estamos solos, señor Álvarez. Hace 50 años que conocemos familias iguales por toda Europa. Familias que entienden que comer carne humana ritualizada no es supervivencia, es evolución. ¿Estás diciendo que hay caníbales por toda Europa? Estoy afirmando que existen personas que han reconocido que los valores convencionales de la sociedad moderna son una prisión artificial, que en el momento en que te liberas de esas restricciones, puedes entrar en dimensiones de realidad que la mayoría de la gente nunca conocerá. Miguel se mareó, pero siguió grabando. ¿Cuántas personas habéis matado? Muerto. Nosotros no matamos, señor Álvarez. Nosotros elegimos personas a las que no se va a echar de menos, que no tienen fuertes lazos familiares, que han optado por vivir al margen de la sociedad. Les proporcionamos una razón de ser que nunca habrían tenido por sí mismas. Una razón, ser devoradas. La razón de trascender su individualidad y convertirse en parte de algo mayor, de alimentar a seres superiores. La soberbia y la falta de empatía de Adrián López eran escalofriantes. Miguel se dio cuenta de que no estaba hablando con alguien que excusaba sus delitos, sino con alguien que realmente se creía superior al resto de la humanidad. ¿Cuántos afiliados tenéis en España? Unas 30 familias, en Europa tal vez 200. Pero escuche, señor Álvarez, no somos criminales. Somos la siguiente evolución humana. Somos lo que. Los humanos pueden convertirse en cuando dejan atrás las restricciones morales artificiales y a los policías del sistema judicial. Adrián se rió entre dientes. Pero, ¿cómo cree que hemos sobrevivido tanto tiempo? Tenemos jueces que archivan casos, policías que desvían pesquisas, periodistas que entierran noticias. No todos tienen estómago para lo que hacemos, pero muchos entienden que debemos defender la tradición. Miguel notó que había logrado una confesión completa. Adrián López había reconocido una red internacional. Había confesado los asesinatos. Había admitido la infiltración en las instituciones. Era justo lo que necesitaba. ¿Por qué me dices todo esto?, preguntó Miguel. No me importa que lo publiques. Puede publicar lo que desee, señor Álvarez. ¿Quién le va a creer?
¿Cree que la gente va a creer que existen bandas de caníbales que operan en Europa en pleno siglo XXI? Lo van a llamar una teoría conspirativa como novela de folletín. Adrián se puso en pie y se acercó a Miguel. Pero había otra razón por la que quería verlo. Su dedicación, su tenacidad, su inteligencia nos inspiran. Le estoy dando la oportunidad de unirse a nosotros. Miguel se congeló ante la idea de unirme a vosotros, de transformarme, de volverme algo más. Piénselo. Usted ha pasado su vida buscando la verdad, más allá de las apariencias. Nosotros lo vivimos al 100%. Está loco si cree que no tiene que decidir ahora, pero piénselo. Si lo publicas te van a destrozar la carrera. Nadie le va a creer. Su carrera está acabada, pero si se une a nosotros, puede continuar su trabajo. Puede continuar revelando verdades que el mundo no está listo para conocer. Adrián sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Miguel. Si cambia de parecer, llame a ese número, pero no tarde. Las oportunidades como estas no se ven todos los días. Adrián López de Castañeda se alejó, con paso tranquilo, dejando a Miguel solo en el banco, con la grabación más aterradora de su carrera periodística y una oferta que lo perseguiría el resto de su vida. Miguel volvió corriendo al mundo y pasó por la máquina todo lo que había oído. Tenía la confesión completa de Adrián López, pruebas del refugio, papeles antiguos de Eliseo Mendoza, la declaración de don Manuel Souto. Era la historia más grande de su carrera y también el más peligroso. Pablo leyó la transcripción en silencio, su rostro cada vez más serio. Miguel, esto es increíble, pero es peligroso. Lo vamos a publicar, lo vamos a intentar, pero no aquí. Me he comunicado con The Guardian. Tienen un programa de protección para periodistas de investigación. Puedes irte a Londres, publicarlo allí y permanecer fuera de España hasta que las autoridades europeas puedan intervenir. Era un buen plan, pero Miguel sabía que ni siquiera en Londres estaría a salvo. Una red que había actuado durante décadas en España y que tenía tentáculos por toda Europa no iba a detenerse en las fronteras estatales. Aquella noche, mientras hacía las maletas para Londres, Miguel recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señor Álvarez?», dijo una voz de mujer. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Carmen Villanueva del Archivo Histórico de La Coruña. Nos vimos hace una semana. Sí, la recuerdo. Debo verle. He encontrado algo en los archivos, clasificados, algo de su familia. Mi familia, el abuelo materno, señor Álvarez, Joaquín Mendoza, era hermano de Eliseo Mendoza, y por lo que he leído, su familia ha estado involucrada en el caso López de Castañeda desde el principio». Miguel sintió que el mundo se le venía encima. La voz continuó. «Señor Álvarez, no creo que esté investigando esta historia por casualidad. Creo que la historia lo ha estado estudiando a usted». La línea se cortó. Miguel se quedó en silencio, con la aterradora conciencia de que su propia línea de sangre podría estar entrelazada con la red que había estado cazando. Al día siguiente, el periódico The Guardian publicó el artículo completo de Miguel Álvarez bajo el título The Cannibal Network, Spain's Secret Horror. La historia sacudió al mundo. Las autoridades españolas tuvieron que abrir una investigación. Se dictaron órdenes de detención y se detuvo a algunos integrantes de la red. Pero a Adrián López de Castañeda nunca lo encontraron. 2. Meses después de la publicación, Miguel recibió una carta en su nuevo hogar en Londres. No llevaba remitente, pero el matasellos era gallego. En la carta solo había una foto y una nota escrita a mano.
La foto era de Miguel cuando tenía como 8 años sosteniendo la mano de un hombre que no reconocía. Ambos se hallaban de pie ante una casa de piedra que Miguel reconoció de inmediato. Era la vieja granja de los López de Castañeda. La nota decía: algunas tradiciones familiares nunca desaparecen, solo aguardan el instante preciso para emerger. Bienvenido a casa, primo. A Miguel Álvarez nunca volvió a España. Su reportaje sobre la red de caníbales gallegos le valió premios internacionales de periodismo de investigación y destapó células criminales por toda Europa. Pero hasta su muerte, 40 años más tarde, Miguel nunca pudo sacudirse la idea de que no había sido simplemente un observador casual de esta historia, que de alguna manera inexplicable la historia de. La familia más letal de Galicia le había estado esperando y esa tradición macabra, a pesar de todos sus esfuerzos, aún persistía, latente en las sombras, esperando su oportunidad para resurgir, porque, como había descubierto en las montañas gallegas, algunos horrores nunca mueren, simplemente cambian de forma, se adaptan a los tiempos modernos y esperan pacientemente a que la siguiente generación continúe su legado de sangre. Y en algún lugar de España, en valles perdidos y ciudades, ambas contemporáneas, esa tradición está amparada en un silencio que ha perdurado por más de un siglo, nutriéndose no solo de carne humana, sino del terror que implica saber que tal monstruosidad puede existir en pleno siglo XXI. M.